Esto ha sido como una hacienda aquí. Él organizó gentes, todo, hasta desapropiar esto para hacerlo al pueblo. Rincón de Imbabura, tierra fértil pura, donde yo nací, donde crecen hombres libres como el viento, y en su pensamiento siempre va el amor. Kikinkunaka, bajo un mismo soltamio rikunahupanguichi. Lita tiene 57 años, que ya es parroquia ya. Aquí tras de estos edificios era una tenencia política. El teniente llamaba a Rubén Ferigra. Las casitas eran de paja. Después fueron viniendo padres, todo. Este es hecho en el 83. Estas construcciones están aquí. Estas son las primeras. En ese tiempo ha sido una compañía, creo, francesa, ¿no? La que ha sabido pagar a la gente. Entonces, atraídos por los trabajos, iban quedando. Esto ha sido como una hacienda aquí. Esto lo desapropió el finadito Rubén Ferigra que estoy hablando. Él organizó gentes, todo, hasta desapropiar esto para hacerlo al pueblo. Por eso una calle de estas también llama Rubén Ferigra mismo. En ese tiempo había camote, había zapallo, había plátano, naranja. Más bien ahora se está acabando todo ya. El avanta, el guatín, los tatabros habían en ese tiempo. Y la pesca ha sido infallable, ahora más bien ya no hay. Rincón de Imbabura, tierra fértil pura, donde yo nací, donde crecen hombres libres como el viento, y en su pensamiento siempre va el amor, donde la semilla que siembras germina. Este pueblo se instala a raíz de la línea férrea. El primer campamento estaba ubicado en La Concepción, ¿ya? Pero como ya los trabajos tenían que seguir avanzando hacia acá, entonces le mandaron a este morenito Rubén Ferigra solo, o sea, por montaña, porque en ese entonces pues todo esto era solamente montaña, o sea, selva, ¿ya? Caminando así por días hasta encontrar un lugar adecuado donde hacer nuevamente los campamentos. Entonces él llegó aquí y vio que estaba más adecuado como para hacer los campamentos. Regresa él con la información de que ya había encontrado el sitio adecuado y avanza la compañía SEAVE hacia acá, hacen sus campamentos, sus casitas, o sea, de la gente, los trabajadores pues de la línea férrea. Por eso la mayor parte de gente aquí en Lita fue gente morena, porque ellos venían de la Concepción. La gente en sí aquí en Lita era gente muy, muy buena. Por decirlo, ¿no? Hubo una temporada en que yo escribía canciones, ¿ya? A mí se me facilitaba eso, escribir. A Lita mismo, o sea, yo le escribí dedicándolo, o sea, me daba mucho sentimiento, porque ese señor, como le digo, Rubén Ferigra, es un hombre que sí se sacrificó duro para hacer que Lita sea un pueblo, ¿ya? Porque los ingenieros de la compañía SEAVE, ellos habían querido, o sea, hacer una hacienda para ellos, o sea, aquí. Querían tramitar, pero para ellos hacer una hacienda de ellos. Y los trabajadorcitos, pues ellos no tenían nada propio. Entonces, él dice que se peleaba, o sea, con los ingenieros y a pie, o sea, él se avanzaba hasta donde Dios le ayude. 3, 4, 5 días él viajaba hasta llegar a Ibarra, a pie, solo a pie. Ya. Y luego pues en Ibarra, bueno, ya dice que ya en ese entonces pues había los carritos para viajar hasta Quito y él tramitó hasta lograr que se les dé a ellos para hacer aquí el pueblo. Emigrado en busca de días mejores, bien lo sé.
Si un día sientes que el bullicio te ha cansado, si te sientes fatigado, vuelve aquí, aquí, a tu tierra natal. Sí me ha dado sentimiento de que a él casi nunca lo nombran, ni siquiera recuerdan, cuando de él debería existir, aunque sea una media estatua, porque ese hombre se sacrificó duro. Y sin embargo, a él ni siquiera le han mencionado. Y o sea, yo por ese capricho, yo le escribí una canción a él. Y era para que la gente conozca, o sea, por medio de mi canto, conozca la historia. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y compartir. Nos vemos. Huyayaisha, Harisa, Huyayaisha, Machamuti, Huyayaisha, 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 Chisisa, Huyayaisha, Mishkisa, Huyayaisha, Intiyaya, bajo un mismo sol. Un chayazo.